buscar en la palabra del Señor, en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 19. Este no era mi texto base original, pero sí está muy cercano a lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Tengo varias cositas aquí juntas: mi teléfono, mi cuaderno, mi Biblia, mi computador, me faltó mi tablet, ¿no? Para compartir con ustedes esto. Miqueas 7:9 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Amén. Y quiero leerlo nuevamente porque quiero que usted haga suya esta palabra en esta mañana, porque es una palabra que sé que va a remecer su corazón, va a remecer su vida como remeció la mía. Es esto que tiene que ver con la misericordia de Dios. Dice: tú volverás a tener misericordia de nosotros. O sea, tú no nos olvidarás. Si ya has tenido misericordia, tu misericordia una vez más se extenderá sobre nosotros. Tú sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Amén. Padre, oramos en esta mañana por tu palabra. Yo sé que tu palabra es vida, que tu palabra es eficaz, Señor. Que tu palabra, Señor, cuando toca un corazón, una vida, nunca más vuelve a ser la misma, Padre. Por eso en esta mañana la declaro sobre tu iglesia, sobre aquel que va a escuchar, sobre aquel que este mensaje va a ser compartido. Yo declaro tu palabra, tu misericordia se extiende nuevamente. Y Dios, mientras predico tu palabra, tú haces milagros. Mientras predico tu palabra, como me has dicho tantas veces, Señor, y no he olvidado, tú haces sanidades, Dios. Tú empiezas a transformar el corazón y la vida de aquel que escucha tu palabra, Padre, es sanado, es restaurado. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, ato y reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de ceguera, todo espíritu, Señor, que tapa los oídos espirituales y no permite escuchar tu palabra en esta hora, es reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Y declaro libertad, Señor, que tú cortas las cadenas espirituales de aquellos que están atados al pecado, de aquellos que están atados a alguna condición diferente a la que tú nos creaste, Dios. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, derribamos altares, Señor, que no son tus altares en nuestras vidas. Señor, los echamos por tierra en esta hora. Todo espíritu de brujería, todo espíritu, Señor, de adormecimiento espiritual, amén, todo espíritu, Señor, que no alabe, que no glorifique tu nombre, en esta mañana es echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y abrimos la mente y el corazón, nos volvemos receptivos a tu palabra. Que esta palabra hoy día predicada, Señor, hoy día exhortada, haga la herida, Espíritu Santo, pero que también la sane, Señor. Que esta palabra levante a aquel que está caído, aquel que ha caído en el pozo cenagoso, aquel, Señor, que se encuentra en las profundidades, Dios, y que no encuentra salida, Padre. En esta mañana, a través de tu palabra, sea levantado, Dios, que tu mano de misericordia, tu diestra se extienda y lo alcance a él o a ella, donde quiera que se encuentre, Señor, y lo levante. Si está perdido en los vicios, si está perdido en un pecado, si está atado, en esta mañana, Dios, es libertado, es libertada, porque tu palabra lo has dicho. Tú volverás a tener misericordia y sepultarás y olvidarás todos nuestros pecados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero compartir con ustedes esta palabra que nace, yo sé, en el corazón de Dios y llega a mi corazón hace unos días atrás. Una hermana me llama y me dice: pastor, Dios me habló y me habla de algo tan natural dentro de su vida, y me dice: es que yo sentí, pastor, que Dios me habló. Yo sentí que Dios me había dicho algo, y yo traía mi corazón inmediatamente esto y digo: claro, es normal que Dios nos hable, si es nuestro estado natural. En el huerto del Edén dice la palabra del Señor que el hombre tenía ese contacto directo con Dios, ese contacto especial con Dios, ¿cierto? Y él escuchaba la voz de Dios como usted me está escuchando en esta mañana. Así el hombre tenía una comunicación con Dios. Dios le hablaba y el hombre escuchaba, ¿cierto?, a su creador, y tenía esta relación cercana. Y yo dije: claro, el Espíritu Santo, que Dios mismo le está hablando a esta mujer. Dije: Dios la está volviendo a su estado original. Dios la está volviendo a lo que ella era. Dios está restaurando esa relación con ella. Y esta palabra se llama: volvamos a nuestro estado natural. Así se llama este mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y tiene que ver con esto
de restaurar nuestra relación con Dios, de volver al inicio a quienes éramos. Es común escuchar: yo hace mucho tiempo atrás hice tantas cosas por el Señor, hice tantas cosas por la iglesia, yo era el que predicaba, yo era el primero que llegaba a hacer aseo, yo llegaba a encender el fuego en la iglesia, yo llegaba y limpiaba los panderos. Conocí a un hermano hace mucho tiempo atrás que él iba y cuando nadie lo veía cambiaba todas las ampolletas quemadas de la iglesia. Él no lo hacía para que el pastor lo viera, él no lo hacía para que el resto lo viera, él lo hacía para honrar a Dios, porque él quería satisfacer el corazón del Señor. He conocido a tantos hombres de Dios y mujeres de Dios en este tiempo y he escuchado tantas veces lastimosamente decir: yo antes hacía, yo antes podía hacer aquello, yo antes podía hacer esto, pero ahora ya no lo hago. Yo antes era aquel o era aquella que estaba siempre primero. Entonces Dios traía esto a mi corazón. Yo decía: ese era el estado original de este hombre. Cuando Dios lo tocó por primera vez, ese era el estado original de esta mujer. Cuando Dios lo tocó por primera vez y hacía cosas que para muchos eran locura, que para muchos eran una tontera, que para muchos eran invisibles, pero para Dios eran visibles. El escuchar a Dios es algo natural del ser humano. El ser humano que tiene una comunión con Dios debe escuchar a su Dios, debe dejarse guiar por las palabras de Dios, debe dejarse someter a la palabra de Dios. Entonces Dios traía hasta mi corazón. Yo decía: claro, es volver a nuestro estado natural, es volver a lo que fuimos. ¿Y quiénes fuimos delante de Dios? Y ahí empieza este mensaje que habla de esto. En algún minuto Dios tocó tanto nuestro corazón, Dios tocó tanto nuestra vida, que algo pasó, que algo hizo el cambio, algo hizo el clic, y empezamos a vivir esto sobrenatural, esto de hablar en lenguas, de tener sueños, de que Dios nos muestre visiones de lo que iba a pasar, lo sobrenatural de Dios, pero también esta voz de Dios dentro de nosotros que te dice: no, no hagas eso, eso está mal, no, no hagas aquello, no, tú cambiaste, no, mira, nadie te está mirando, pero Dios te está mirando. Yo te estoy mirando, decía el Señor en tu corazón. Entonces tú decías: oh, qué espectacular esto que me pasa con Dios. Pero en algún minuto de nuestra vida esto se empieza a derrumbar, esto se empieza a quebrar, esto se empieza a ir, ¿cierto?, de nuestra vida, y hemos perdido esta comunión con Dios. Y aquí viene la base de esta palabra que hoy estoy compartiendo con ustedes, ¿cierto?, que es la restauración de Dios sobre nuestras vidas. Para que tú vuelvas a oír la voz de Dios, para que tú vuelvas a tener sueños de Dios, para que Dios te vuelva a utilizar de esa forma sobrenatural, para que tú tengas esa alegría en el corazón, para que tú digas: a ese monte muévete, y ese monte se mueva. Tiene que haber una restauración de parte de Dios. Tienes que volver al comienzo, tienes que volver al inicio. Pero para que todo eso suceda, Dios debe volver a restaurar tu vida. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía: la iglesia, mi pueblo está lleno de gente que no ha sido restaurada. Está lleno de gente que, aunque dice seguir a Dios, hay un dolor en su corazón, hay una pena en su corazón, hay algo que no ha sido restaurado, hay algo que no ha sido formado de nuevo, algo se quebró y no volvió al estado original, a lo que Dios había hecho en tu vida, a lo que Dios había hecho en tu corazón. Y muchas veces queremos sanar a otros, muchas veces queremos tratar a otros, pero nosotros mismos estamos quebrados, nosotros mismos no hemos sido restaurados a nuestro estado natural. Y Miqueas nos dice de parte de Dios: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Miqueas nos está diciendo: ya tuvo misericordia, y si le embarraste te quedaste ahí, y si pecaste te quedaste en tu pecado, y si le fallaste a Dios te quedaste ahí en la falla de Dios. No, Miqueas dice: Él volverá a tener misericordia. El que tú estés escuchando este mensaje, ya se está cumpliendo esta palabra de parte de Dios en Miqueas, declarada a nosotros. Él está volviendo a tener misericordia, y Él ha sepultado todas nuestras iniquidades. Mire qué espectacular. Él dice: yo no me acuerdo más de tus pecados, de tus iniquidades. Dice el Señor: por lo tanto yo las sepulté, yo las borré. ¿Quién podrá traerlas al recuerdo si Dios las ha sepultado? ¿Quién podrá traerlas a luz si Dios lo ha llevado a las profundidades del mar? ¿Quién tendrá la autoridad
para hacer lo que Dios ha dicho que no debe ser. Dios, a través de su palabra, nos muestra que Él es un Dios restaurador, que Él hace lo imposible, lo que el hombre no pudo hacer en nuestra vida, Dios lo puede hacer. Lo muestra así desde el huerto del Edén. Dios pudo haber destruido a Adán. Dios pudo haber destruido a Adán y Eva después de que ellos pecaron, pero Dios, ¿qué hace? Dios dice, yo voy a idear un plan de restauración. Eso es lo que Dios dice. Dios no dice, yo te voy a destruir porque pecaste, Adán. Yo no te voy a destruir porque pecaste, Eva. Yo no los voy a eliminar de la faz de la tierra. Dios dice, yo voy a idear un plan de restauración. Yo voy a hacer algo sobrenatural para que tú seas restaurado. Es cierto, vas a ser quebrantado. Es cierto, vas a sufrir el quebranto, pero después de esto yo te voy a levantar y tú vas a tener esa perfecta comunión conmigo. Lo que tú toques va a ser de bendición, lo que tú hagas va a ser de bendición. Desde el comienzo, en el huerto del Edén, ¿cierto? Dios idea este plan de restauración. Y el pueblo de Israel es la copia, es como decirlo, es la antesala de lo que somos, lo que Dios nos mostró. El pueblo, ¿cierto?, estaba prisionero, clamaba a Dios, Dios lo libertaba. Y el pueblo volvía a pecar y Dios no destruía al pueblo. Dios, ¿qué hacía? Dios decía, ok, van a ser sometidos, pero yo los voy a volver a restaurar. Yo los voy a volver a levantar. Entonces la Biblia nos habla de que Dios es un Dios restaurador, de que Dios constantemente está restaurando a su pueblo, Él constantemente está trabajando en su pueblo, Él constantemente está haciendo cosas en su pueblo, ¿cierto? Y nosotros somos su pueblo. Tú y yo, quien esta mañana estamos escuchando, somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios quiere restaurar. Isaías habla sobre nosotros y miren lo que dice Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías 58:12. Dice, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar, hacedor de caminos. O sea, Dios está hablando sobre nosotros, dice, el pueblo de Dios es un pueblo que reedifica, no que destruye. El pueblo de Dios es un pueblo que levanta cimientos que están caídos. ¿Saben lo que es los cimientos? Donde se para una casa, donde empieza algo, es un cimiento. Y muchas veces vemos los cimientos de alguien destruido y lo hacemos polvo nosotros más abajo. Pero Dios dice, nosotros, la generación de los hijos de Dios, somos levantadores de cimientos. De generaciones pasadas, tu abuelo, tu tío, tu mamá fueron cristianos y ahí quedó el cristianismo. Pero Dios está diciendo, a ti te elegí para que tú levantes. Dice, y te llamarán reparador de brechas. La brecha es una abertura, es una separación entre Dios y el hombre. Entonces Dios está diciendo, mi pueblo, el pueblo mío, es un reparador de brechas, es un pueblo que hace la unión entre el pecador y un Dios santo. Esa es la misión del pueblo de Dios, esa es la misión del Hijo de Dios. Hace unos días atrás, subí algo muy importante. Yo rara vez subo cosas al Facebook, yo personal, porque mi Facebook lo maneja el hermano Cristian, igual que mi Instagram o la mayoría de estas redes sociales, porque están ligados a la iglesia o al ministerio, ¿cierto? Pero subí algo espectacular que decía, no pongas a tu pastor en un altar, ponlo en tu lista de oración, porque si lo pones en un altar, él va a ser derribado. Pero si tú lo pones en tu lista de oración, Él tendrá protección por tu oración. Y esto tiene que ver justamente con lo que hoy día estoy predicando. Tiene que ver con que somos llamados a restaurar, somos llamados a levantar. Por eso el Señor dice, y Él será llamado reparador de brechas, que cuando hace una separación entre Dios y el hombre, estamos llamados a unir a Dios con ese hombre pecador, no a empujarlo más allá, no a separarlo más de Dios. Será llamado restaurador de calles, dice Isaías, donde habitar. Está hablando, ¿cierto?, de aquel que hace un camino para acercarse a Dios. Y qué hermoso, o sea, Dios dice, mis hijos son restauradores de calle, mis hijos son reparadores de brechas. Mis hijos rectificarán las ruinas antiguas. Y la Biblia habla de esto constantemente, de esto de ser restaurador. Isaías 42:3 habla del Señor Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Y es lo que tienes que meter en tu corazón. Tú no me sigues a mí por ser pastor. Tú no sigues al apóstol Juanito que está allá al otro lado del mundo.
o al pastor, no sé cuánto llamarlo, que está al otro lado de la ciudad, ¿cierto? Tú sigues el ejemplo del Señor Jesucristo. Y tú, como dijo Pablo, me sigues a mí si yo sigo al Maestro. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Pablo nos dijo, ser imitador de mí, como yo imito a Pedro, o imito a Juan, o imito a Judas, o imito a quien sea. No, él dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Isaías hace una alusión a Cristo en este tema de la restauración. Él dice que Él será un restaurador. Él dice, Él no quebrará la caña cascada. O sea, Él no va a quebrar al que está vacío, al que está seco. La caña cascada es aquel que está vacío por dentro, es aquel que está seco, que no tiene vida por dentro. Por fuera tú lo ves, una caña normal, como tú muchas veces ves por fuera gente que es feliz, ¿cierto? Dentro de la misma iglesia tú ves a gente que por fuera muestra una apariencia, pero por dentro tienen tremendos dolores, no han sido restaurados, no han sido sanados. Entonces el Espíritu me decía, Él no quebrará la caña cascada a ese que está vacío, a ese que dejó de orar, a ese que dejó de apasionarse por Dios. No lo quiebres, a ese no lo deseches, porque ese en las aguas de la palabra volverá a reverdecer. Eso es lo que dice Dios. Él no apagará el pábilo mortecino. O sea, Él está diciendo, Él no apagará el pábilo humeante, decía la versión original en la Reina Valera. ¿Cuál es el pábilo humeante? Ese que está a punto de apagarse, cuando usted apaga una vela y queda una chispita, una lucecita, y está a punto de apagarse, pero no se apaga. Entonces el Señor, la Biblia dice, el Señor no va a apagar ese pábilo, no lo va a sellar. No dice la Biblia, Él lo va a volver a encender. Y somos llamados a volver a encender a aquel que en este tiempo de pandemia se ha ido apagando, aquel que se ha ido alejando. Somos llamados a eso. O sea, Dios nos habla constantemente. Él es un restaurador. Y nosotros como pueblo de Dios somos llamados a restaurar a aquel que está quebrado, a aquel que se ha alejado, a aquel que se ha ido. Pero la Biblia también nos muestra una realidad muy dura, muy cruel, muy de este tiempo. Nos dice a través de ella misma cómo somos en este tiempo el pueblo de Dios. Y me sumo a esto porque cuando Dios hablaba esta palabra en mi corazón, me hablaba a mí como pastor, pero también me decía, comparte esto con mi pueblo, con aquellos que muchas veces, hermano, así lo digo libremente, son tan ligeros de lengua, son tan ligeros de boca para juzgar al resto. Esto no es algo sobrenatural, esto no es algo que solamente pasa ahora, ha pasado constantemente en el pueblo de Dios, es algo normal en el pueblo de Dios. Juan capítulo 9 nos habla de esto. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 9 sobre esto? Nos dice lo siguiente, dice que pasando Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y preguntando sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este su padre, para que éste naciera ciego? Mire la pregunta estúpida, por decirlo de alguna forma, pero quedó registrada en la Biblia, para testimonio nuestro y para que no cometamos los mismos errores. ¿Qué dice la Biblia? Los discípulos no le dijeron a Jesús, ten misericordia del ciego. No le dijeron, Señor, mira, ha estado ciego toda su vida, ayúdale. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Por qué está ciego? ¿Por qué pecó? ¿Qué le importa a ellos, hermano? ¿Qué le importa a usted en que haya pecado el resto? Usted no fue llamado a juzgar al resto. Usted fue llamado a levantar a aquel que está caído. Ese era el error de los discípulos. Tremendo error que veo repetido generación tras generación dentro de la iglesia. Aquel cayó, mira cómo cayó. Mira lo que hizo. Mira cómo lo hizo. Usted ni yo somos perfectos delante de Dios. Y Dios no lo llama a usted como a los discípulos a juzgar. La Biblia no dice que el Señor haya juzgado que el hombre es ciego, sino que el Señor les dio la respuesta que a todos dejó, ¿cierto?, callados. Él dijo, Él nació ciego para la gloria de Dios. Sin embargo, los discípulos ya estaban buscando el pecado, y así, con esa liviandad con que los discípulos juzgaban, con esa rapidez, ninguno de los discípulos fue capaz de preguntarle a Dios o decirle que tenga misericordia. Lo hizo como usted y como yo tantas veces. ¿Por qué está así? Porque está pecando. ¿Por qué está así? Porque cayó. Pero nadie preguntó por qué cayó ese hombre, por qué cayó esa mujer, qué lo llevó a esa condición. Entonces Dios hablaba a mi corazón y decía, yo soy restaurador.
Es cierto, Dios va a juzgar un día a todo ser humano. Dios va a juzgar nuestras acciones, pero es Dios. Pero usted no está llamado a juzgar al resto. Usted no está llamado a abrir su boca ligeramente. Si el pastor tiene experiencia o no tiene experiencia, si es joven, si es viejo, es un tema de Dios con el pastor, no de usted, hermano. Usted ore, eso es lo único que usted tiene que hacer, orar. Si usted ve a un hermano caer, ore por ese hermano. Si usted ve a una hermana caer, ore por esa hermana. Si usted ve que se equivoca, vaya con amor, como dice la palabra, con amor, repréndalo y levántelo. No estamos llamados a juzgar al resto. Solamente estamos llamados a orar, a levantar. Y Dios me decía a mi corazón, tanto pueblo herido por nuestros errores. Y ahí me sumo como pastor. Me he equivocado tantas veces quizás, pero ese es un tema que Dios tiene que arreglar conmigo, no usted, hermano. Usted no está llamado a juzgarme. Usted dedíquese a orar por mí. Usted dedíquese a orar por la iglesia. Usted dedíquese a orar por ese pastor que cayó allá. Usted dedíquese a orar por ese hermano que cayó allá. Dedíquese a orar por ese hermano que se apartó. Dedíquese a orar por ese hermano, por esa hermana desobediente. ¿Saben qué? Hace mucho tiempo atrás yo aprendí esto. Antes yo rabiaba mucho con el tema de la iglesia. Y muchas veces le dije a Dios, yo no quiero ser pastor. Y Dios sabe que se lo he dicho tantas veces, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser pastor. Esto es un trabajo muy pesado. Esto es una carga que yo no quiero llevar. Yo no quiero estar ahí. Pero Dios me decía, ora. Pero Señor, este hermano es muy porfiado, le he dicho tantas veces lo mismo. Esta hermana le he dicho tantas veces lo mismo, le he dicho que se someta. Le he dicho que a través de la palabra, porque después veo cómo sufren cuando no se someten. Y Dios me decía, ora, solamente ora. Y aquí estoy, orando por la iglesia. Orando para que Dios me entregue una palabra y yo pueda entender lo que no entiendo muchas veces humanamente. La Biblia nos habla de este Dios restaurador. La Biblia nos habla de este Dios que siempre, cierto, está levantando. En su camino, dice la palabra, se cruzaron paralíticos, ciegos, sordos. Todos ellos buscando una respuesta. Incluso había una mujer adúltera entre medio. ¿Y se acuerdan? Una historia muy conocida, la hemos escuchado tantas veces, todos juzgando, todo. Ahí estamos nosotros, levantando quizás la primera piedra, ¿cierto? Así como el Señor dijo, quizás todo en ese tiempo hubiésemos estado con una piedra en la mano, ¿saben? Yo me he preguntado tantas veces, tanta gente que ha dicho o he escuchado decir, yo me gustaría estar en el tiempo del Señor, pero yo creo que seríamos los primeros en estar levantando la piedra. Sin embargo, el Señor habla con esta mujer y le dice, y yo te condeno. Dios está restaurando a esa mujer. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios no está pasando su pecado por alto, no, Dios la está restaurando. Dios le está diciendo, y yo te condeno, vete y no peques más. Dios le está diciendo, haz lo correcto. Cuando Dios te restaura, Dios te dice, haz lo correcto. Eso es lo que Dios le está diciendo. Porque nuestro Dios, como ha hablado a mi corazón y como he predicado esta mañana, es un Dios restaurador. Dios siempre tiene misericordia. Él es el gran restaurador de su pueblo. El que tiene todo el derecho a juzgarnos, no nos ha juzgado, sino que siempre, constantemente nos está hablando de su amor hacia nuestras vidas. Uno de los mensajes más impactantes que recibí de parte de Dios con esta palabra es la crucifixión. Hoy muy temprano, yo esta palabra, hermano, no la preparé como otras durante tiempo. La dejé, dije, me voy a levantar hoy día temprano para terminarla. Y me levanté temprano y no la terminé, pero mientras me duchaba, Dios me hablaba. Y me hablaba de esto. De aquel que tiene todo el derecho a juzgarnos, no nos juzgó. Ahí en la cruz, ¿cierto? Mientras Él era crucificado por nuestras faltas, por nuestros pecados, el que pudo juzgarnos, ¿saben qué hizo? Él nos restauró. Él hizo un camino hacia el Padre cuando Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así Dios, cada vez que nosotros juzgamos, cada vez que nosotros hablamos de más, cada vez que nos sujetamos nuestra lengua, yo me imagino a Dios diciendo, perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Así me imagino a Dios intercediendo por nosotros, porque Él es el eterno restaurador. Él está diciendo, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo.
La ligereza de sus palabras ellos no las controlan. Era nuestro mayor pecado y quedó sin juicio porque Él nos perdonó, porque Él nos restauró. Yo quiero invitarlos esta mañana. Yo quiero invitarte a ser restaurado por Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana a vivir algo diferente. Hemos escuchado muchos mensajes hermosos estos días. De parte de la pastora, de parte de cada hermano que ha predicado, hemos escuchado un mensaje, ¿cierto? Nuestro hermano Ladio dijo que volvamos a tener una relación con Dios, y así sucesivamente. Cada mensaje ha sido un mensaje de parte del Señor. Pero yo quiero invitarte en esta mañana, a ti que eres parte de la iglesia, y a ti que quizás durante tanto tiempo has sido herido, o estás herido, o has caído, a ti que te has levantado tantas veces para juzgar al resto y no has mirado tus pecados. Yo quiero invitarte. ¿Sabes por qué lo has hecho? Porque tu corazón no ha sido restaurado, porque tu corazón no es un corazón perdonador. Pero Dios hoy quiere restaurarte a tu estado original. A ti que perdiste la comunión con Dios y estás lejos y no habías escuchado la voz de Dios durante tanto tiempo, pero yo sé que Dios, a través de este mensaje en esta mañana, Él te está hablando, y Él está hablando a tu corazón y te está diciendo que Él va a hacer algo nuevo, que Él te va a restaurar. Y así como dijo, ¿cierto?, el profeta Miqueas, que Él volverá a tener misericordia. En esta mañana Él está volviendo a tener misericordia, y Él está volviendo a sepultar todas tus iniquidades, todos tus pecados. Solamente tienes que abrir tu corazón en esta mañana y orar conmigo y decirle al Señor: yo quiero ser restaurado. Yo abro mi corazón en esta mañana, Señor, y quiero ser restaurado. Yo quiero invitarte a orar conmigo en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que queremos ser restaurados. Padre, oramos en esta mañana, Señor, porque a través de tu palabra estás restaurando nuestro corazón. Señor, quizás la herida durante tanto tiempo, la herida del pecado, quizás durante tanto tiempo nos hemos sentido atrapados, Señor. Hemos estado lejos, Dios, pero tú nos has hablado. Tú eres restaurador de pórtico. Tú eres, Señor, quien corta, Señor, esa brecha y la cierra, y hace, Señor, que nuestra comunión contigo, con nuestro Padre Celestial, sea perfecta. Hoy volvemos a confiar, Señor. Hoy nos tomamos de tu palabra y somos restaurados. Nos tomamos de tu misericordia que has hablado en este día, Señor, porque tú has hecho algo nuevo en esta mañana, Señor. Tú has hecho algo nuevo, tú has restaurado mi alma, Señor, mi corazón. Y si estuve lejos, hoy me acerco. Y si estaba en pecado, hoy, Señor, lo abandono para gloria de tu nombre. Y, Señor, si me sentía un pecador abandonado, hoy me siento el hijo más amado, Dios, por ti. Hoy siento que hablaste a través de tu palabra, mi vida, que tú me restauraste, que tú me levantaste, que tu palabra vino a mi corazón y lo sanó, Señor. Si había pecado, si el pecado me tenía prisionero, hoy me siento libre para gloria de tu nombre. Hoy me siento libre, Señor. Señor, que aquel que está preso, en esta mañana sean abiertas las rejas de libertad, Dios. Que aquel que no veía camino, Dios, tú hagas camino. Señor, que tu misericordia se extienda sobre aquellos que invocan tu nombre. Señor, que tu palabra haya hecho, Señor, lo que tú enviaste para hacerla, porque tú dijiste que ella no volvería vacía, sino que ella haría lo que tú dijiste que haría. En esta mañana declaro tu misericordia. Tú volverás a tener misericordia, dice tu palabra. Tú volverás a tener misericordia. Tú volverás a tener misericordia. Y en esta mañana, Dios, se ha cumplido tu palabra sobre mi vida y sobre la vida de aquellos que escuchan, Dios. Esa relación perfecta hoy se restablece para gloria de tu nombre. Hoy tú sanas, Dios, el corazón quebrantado. Hoy tú vuelves a unir cada pedazo de nuestra vida quebrantada y lo haces un jarro nuevo para gloria de tu nombre. Señor, yo lo creo en esta mañana, lo declaro, que aquel que estaba caído, Dios, se sostiene de tu mano derecha y se levanta y vuelve a proclamar las verdades del Señor. Que aquel que se apartó por un dolor, por una pena, Padre bendito, hoy es sanado, hoy es restaurado. Que aquel que su pecado estaba constantemente delante de él, su pecado es borrado, Padre, porque tú lo dijiste para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra y tu palabra hará lo que ella sabe hacer, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.